Vamos, hermanos, a disponernos para meditar en la palabra de Dios y del texto que fue leído públicamente, que es Tito 2. Quisiera que nos concentráramos en los versículos 11 al 14 y deseo esta mañana poder algo muy sencillo, pero poder desglosar este texto para que notemos y glorifiquemos a Dios por su bendita gracia. Dice el versículo 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que el Señor así bendiga su palabra en nuestra vida. Ya que el tema central, hermanos, de esta mañana es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Cuando escuchamos la palabra gracia, estoy seguro que no todos estamos en el mismo entendimiento de lo que es la palabra gracia. Pero para sintetizarlo a favor de esta exposición, vamos a hablar de la gracia de Dios como su favor y bendición dispensada en Cristo para pecadores y que no merecemos nada. Hablamos de ese favor divino, de esa bendición que Dios concede y dispensa únicamente en Jesucristo. Y es ese favor que dispensa a la persona al considerarlo en su pecado. Pues en el pecado, hermanos, solo merecemos condenación, dice la palabra de Dios, una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Esta gracia del Señor, uno de sus atributos que le identifican con más claridad. Dios es un Dios lleno de gracia. La palabra de Dios dice, mas el Dios de toda gracia. Así que en Él la gracia no es una característica menor. Es el Dios de toda gracia. Si usted lo piensa, ¿de qué otra manera pudiera lidiar con la humanidad si no es en gracia? Él, para tratar con nosotros, aun con el mejor de nosotros, si eso fuera posible, tiene que mirar siempre hacia abajo. Dios no tiene un arriba, hermanos. Dios a nadie mira al lado, no tiene par. Todo lo tiene que mirar hacia abajo. Y cuando hablamos de criaturas caídas como nosotros, nos tiene que tratar mirándonos hacia abajo, y cuando Él condesciende, eso es gracia. Porque el hombre, hermanos, el hombre, no solo como hombre, como un ser finito, sino como pecador, no tiene otra alternativa que se le mire en gracia, un favor inmerecido de Dios. Todo bien salvador, todo bien temporal, todo bien eterno, nos tiene que venir como una gracia. Y en este texto es interesante porque el apóstol Pablo usa un recurso que se llama la personificación, y es cuando se le atribuye a una virtud las características como si fuera una persona, como que la gracia hace algo. Sabemos que es Dios obrando en gracia, pero aquí se nos presenta la gracia como haciendo algo, ella misma, como si fuera una persona que obra, como para resaltar lo que Dios hace en su gracia. Habla de la gracia como si fuera una persona, como si tuviera vida propia. Y así debemos entender este texto, y así lo voy a dar por sentado para continuar.
En Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: en amor, hablando de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Uno de los propósitos, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura de haber sido predestinados, elegidos por Dios y llamados a Él, es, hermanos, que nosotros alabemos su gloriosa gracia. Nosotros fuimos creados, hermanos, entre otras cosas, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, pero también, hermanos, dice la Biblia que fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. Esto, puesto en otras palabras, es que su gracia es gloriosa. Su gracia no es cualquier cosa, es un atributo glorioso de Dios, y fuimos nosotros elegidos y predestinados por Dios para que, entre otras cosas, alabemos y glorifiquemos su gloriosa gracia. Y este es el propósito, hermanos, de este sermón, que glorifiquemos a Dios por su gloriosa gracia. Tito 2 tiene el contexto de estar dando algunas exhortaciones a toda clase de personas. Usted lo puede ver claramente, que nos está hablando de tipos de personas, que los ancianos, que las ancianas, que los jóvenes, que los siervos, etc. Son exhortaciones para ciertos tipos de personas con un propósito. Versículo 8, palabra sana e irreprochable es esta: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, en su contexto general, el apóstol Pablo está procurando dar algunas exhortaciones con el propósito, hermanos, de que cuando las personas consideren al pueblo de Dios, nadie tenga nada malo que decir de nosotros, y que no le demos al adversario una ocasión de que nos avergüence por nuestra falta de consecuencia entre lo que creemos y lo que resultamos haciendo. Este es, pues, el contexto, pero después de eso dice ¿por qué? Y aquí es donde nos va a proveer el motivo o fundamento de que como creyentes vivamos de una manera piadosa. Nos va a ayudar a entender la naturaleza de la gracia, la aparición y el por qué nosotros debemos alabar a Dios por su gloriosa gracia. Lo primero que hace el apóstol es hacernos notar que la gracia salva, o la gracia como virtud salvadora. Note el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí está la gracia como saliendo a la luz, con un propósito: salvar a los hombres. Miremos en este texto al menos 3 asuntos. Lo primero es que la gracia, según este texto, se ha manifestado. Esto es, hermanos y amigos, que la gracia de Dios no es un don oculto de Dios. Dice que la gracia se ha manifestado. No hablamos de algo que está en Dios, que es irreconocible, o que nos toca hacer mucho esfuerzo para saber si eso está o no en Dios, sino que la gracia se ha manifestado, ha salido a la luz. No hablamos de un asunto que esté oculto o encriptado en Dios, sino de un atributo por el que Él debería ser mayormente conocido, y de hecho lo es. No pertenece, hermanos, sabemos que en la Escritura dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios.
Bien, la gracia no es una de las cosas secretas que pertenecen a Dios. Dios ha exhibido su gracia. Es una de las cosas más obvias que a Él le ha parecido mostrar de Él. Que si por algo Dios quiere ser conocido, es porque es un Dios de gracia. Sabemos, hermanos, que Él quiere ser conocido como un Dios justo, bueno, misericordioso. Hermanos, pero hay algo por lo que Dios quiere ser conocido, que es un Dios de gracia. Él es un Dios lleno de gracia. Y es como si no lo pudiera contener y se sale por los poros mostrar que es un Dios que trata al pecador con gracia. Y debemos dar gloria a Dios por eso, hermanos, porque de otra forma nos hubiera tratado en su justicia, en lo que realmente nosotros merecemos. Pertenece a lo que Dios quiso revelar. Dios es un Dios lleno de gracia y desde el Edén nos muestra que es un Dios que da gracia a borbotones. ¿Cómo trató a Adán y Eva en el Edén, hermanos? Pues les castigó, pero en la mitad del castigo proveyó la promesa de un Salvador y cubrió su desnudez para tapar su vergüenza. Y aunque les sacó del Edén, hermanos, les proveyó las promesas y les proveyó todos los medios para que ellos se acercaran nuevamente al Señor. Dios se ha dado a conocer como un Dios lleno de gracia. Luego, después que uno rechaza la gracia, es que usted conoce la ira de Dios, pero no al revés. Dios es tan lleno de gracia que usted, aun si usted no conoce o no reconoce a Cristo como Salvador, usted sabe que han sido más sus días buenos que sus días malos, más los días de su salud que de su enfermedad, más los días que usted puede estar cómodo que cuando Dios lo intranquiliza. Porque si algo lo distingue es que es un Dios lleno de gracia. Es una bendición revelada, es una bendición manifiesta, una bendición, la gracia es una bendición dada a conocer a los hombres y para beneficiarlos, porque la gracia no le sirve a Dios de nada, la gracia nos sirve a nosotros. La gracia es un atributo que nos beneficia a los pecadores. A Dios no. Él no se lucra de su gracia. ¿Qué ganancia le podemos dar todos nosotros juntos como pecadores? Ninguna. Ahora, no solo dice el texto que la gracia se ha manifestado, sino se manifestó o Dios manifestó su gracia. ¿Para qué? Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Así que aquí el texto restringe, o el apóstol Pablo restringe un poco lo que tiene en mente cuando nos está hablando de gracia, hermanos. Nosotros conocemos y sabemos y reconocemos que hay gracia común, una gracia, un favor, una bendición con la que Dios trata a todo ser humano. Permitiéndole que, bueno, si usted no reconoce a Cristo como Salvador, todavía hoy el Señor le está permitiendo respirar su aire y se lo está soportando en esta tierra un día más. Y le da la provisión hasta alegría al corazón, dice la Biblia. Le permite tener familia, hijos, cosas, muchas bendiciones, eso es gracia común. Pero lo que aquí el apóstol Pablo tiene en mente no es la gracia común, más bien es esa gracia manifestada, esa gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, como lo dice el texto. Así que el texto no nos habla aquí de la gracia común, es gracia para la salvación del pecador. ¿Y qué significa gracia para salvación? Pues ya que la palabra de Dios aquí no especifica alguno de los puntos del orden de la salvación, debemos entender aquí salvación en su significado más amplio.
Y nos está hablando de la gracia de Dios que se ha manifestado para salvar al hombre de la culpa, del dominio y de las consecuencias eternas del pecado. Es de esa gracia de la que nos está hablando. Si pudiéramos resumir qué es gracia salvadora o gracia redentora, tendríamos que decir que es la gracia, ese favor divino dado en Cristo para beneficiar al hombre salvándolo de la culpa. Culpa, una palabra muy importante en la Biblia. Culpa, el hecho de ser culpable, la condición de ser culpable delante de Dios por el pecado. Somos culpables en Adán, porque en Adán, dice la Escritura, todos mueren. En Adán todos mueren. Somos culpables por la representación de Adán. Luego somos culpables de nuestros propios actos, por supuesto. Pero la salvación, esa gracia de Dios salvando a los hombres significa en primera instancia que los salva de la culpa o de la culpabilidad de su pecado. Es un acto que Dios debe hacer con un pecador si es que lo quiere salvar y sacarlo de la condenación eterna, salvarlo primero de la culpa, pero segundo, salvarlo del dominio o el poder del pecado. El pecado es un amo, ejerce su dominio sobre las personas. Las personas piensan que no son esclavas del pecado. No hay nadie, a menos que esté en Cristo, nadie que no sea esclavo del pecado. Y uno de sus mayores problemas es que no se da cuenta. ¿Cuál es el peor enfermo o loco? ¿El que sabe que lo está o el que no sabe que lo está? Pues si usted, mire, no sabe que está enfermo de algo mortal, usted es el peor enfermo. Porque si usted supiera que está enfermo de algo, pues al menos busca cómo aliviar su dolor. Pero el pecado ejerce un dominio tan furioso en el alma que las personas ni se dan cuenta que son esclavas, pero cuando el Señor manifiesta su gracia salvadora, no solo los salva de la culpa o la culpabilidad del pecado, sino que los salva del dominio o del poder del pecado, pero también de sus consecuencias eternas. Salvación, así como lo describe la Biblia, cuando habla en su significado más general, es salvar a alguien de la consecuencia eterna de su pecado. Todos nuestros pecados tienen una consecuencia temporal, es verdad. Y eso ya es grave. Pero hermanos, lo más grave viene al final si no hay arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Y es la consecuencia de ser apartado eternamente de cualquier benevolencia y misericordia de Dios. La gente hoy anda hablando, gente que parece que entiende las cosas de Dios, y a cada momento hablan de esta vida como un infierno. ¿Qué más infierno habrá que esto que estoy viviendo? ¿Qué otra cosa más dolorosa podrá haber? Hermanos, al día de hoy nadie conoce, solo uno, nadie conoce el poder de la ira de Dios. Solo uno, Cristo, conoció. Del resto, hermanos, experimentamos ira mezclada con mucha gracia. Pero cuando el Señor derrama su gracia sobre una persona, gracia salvadora de la que estamos hablando en este texto, libra al hombre de las consecuencias eternas de su pecado. Esto es, que si una persona está en Cristo, al final de sus días, no recibirá
la consecuencia que merecieron todos sus actos, principalmente su incredulidad para con Dios. Así que usted ve que es una bendición suprema, porque la gracia común, por muy buena que sea en este mundo, todos sus beneficios durarán solo hasta que usted muera. Pero la gracia salvadora, la gracia de la que nos está hablando el texto, es una gracia, una bendición suprema, porque tiene repercusiones en esta vida y repercusiones en la eternidad. Es una gracia suprema. Es una gracia que restaura al individuo a la comunión con Dios. Es una gracia que justifica al hombre para con Dios. Es una gracia que perdona los pecados. Es una gracia que limpia. Es una gracia que nos hace o nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un don inmenso, hermanos. Nada que usted tenga o pueda tener se compara a la gracia salvadora de Dios viniendo a un individuo. Gracia que llama eficazmente del pecado a Jesucristo, gracia que vivifica o regenera, gracia que convierte, gracia que nos lleva a la comunión con Dios. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de la gracia salvadora y nos ha dicho que se ha manifestado para salvación, y tercero, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, o entiéndase en este texto, a toda clase de hombres. Es una gracia abundante, no para una clase o condición privilegiada. Y esto es enormemente glorioso para nosotros entender. Por allá la gente cree que usted que es buena persona, Dios lo escucha. O usted que es menos malo, o usted que... No, hermanos, no hay tal cosa. No hay una clase especial de persona apta para la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda clase de hombres, no importando su condición, no importando o su moralidad, que es peor que el pecador visiblemente más extremo. Yo les debo contar algo. Con el pastor hemos hablado y él me dice, qué bendición que usted nunca experimentó los asuntos más feos del mundo. Y es verdad. Yo nací en el contexto de una familia con principios cristianos y así fui levantado. Así creí en el Señor. Y así me casé, y así tuve hijos, y así hasta hoy. Así que si usted me habla de militar en alguna religión, o en algún desorden, y no sé qué es eso, la verdad. Tal vez usted diga, bueno, mi caso es otro, yo sí fui, hice, etcétera. Pero sabe, hermano, yo me hubiera podido condenar desde el sitio más peligroso para condenar a alguien. Saltar de la silla de una iglesia al infierno es el peor lugar para condenarse. Claro, usted pudo haber saltado de su vicio al infierno, igual, muy mal. Pero están tan cerca de la luz y condenarse, hermanos. Y doy gracias al Señor porque la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, al moral y al que no fue moral, al sobrio y al borracho, al hombre y a la mujer, al adulto, al niño, al anciano. La gracia de Dios no deja por fuera a ningún tipo de hombre. La gracia de Dios no mira si usted fue académicamente mejor o peor. La gracia de Dios es abundante, no para una clase o condición privilegiada, no para ninguna etnia o condición de vida, sino para toda clase de hombres caídos en Adán. Donde haya
una persona caída, allí Dios puede manifestar su gracia. Y les recuerdo que no creemos que la gracia salvadora se manifieste a todo hombre para salvarlo eficazmente, porque es gracia. Es gracia. Esto significa que Dios no está en la obligación de salvar a ninguno. Dios no se comprometió con nadie a ser misericordioso y gracioso, o sea, lleno de gracia, con todos. Por eso se llama gracia. La salvación no es un derecho que el hombre tenga. Usted no merece ser salvo ni yo. Nadie lo merece. Es que es gracia, hermanos. Es gracia. Gente dice, así como del hombre es pecar, de Dios es perdonar. Eso es profundamente mentiroso. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Si Él hubiera querido hundir a la humanidad completamente en la condenación, todavía sería el mismo Dios y todos los ángeles estarían alabándolo igual. Y si hubiera querido salvar a 1 o 10 pecadores, Dios seguiría siendo el mismo y seguiría recibiendo la misma alabanza. Es gracia que Dios se haya dignado en no concentrar su gracia, por ejemplo, en una familia específica o en una condición específica o en una etnia específica. Eso es gracia, hermanos. Porque ha abierto sus manos para que gente de toda clase, condición, venga a la salvación. Pero tenemos que dejar aquí, hermanos, y proseguir con el texto. El apóstol sigue enseñándonos que la gracia no solo salva, o para decirlo de otra forma, Dios no solo salva en su gracia, sino que la gracia es una maestra. Dice el versículo 12, bueno, leamos desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es gracia que salva. Versículo 12, enseñándonos. Y aquí está, hermanos, la gracia como maestra. Así que por un lado, ya vimos lo que hace la gracia. La gracia considera a un ser humano caído en su pecado, irremediable y miserablemente caído en su pecado, como desahuciado de muerte, y la gracia, contrario a lo que ese individuo merece, le salva, le llama eficazmente a Cristo, le concede todo lo que ese pecador necesita para arrepentirse y creer, y lo atrae a Cristo, y ahí la gracia salva. ¿Y qué hace luego la gracia con las personas salvas? Les enseña, y ahí tenemos la gracia como una maestra. El apóstol Pablo usa una palabra lo más de tierna, porque habla de la gracia como una pedagoga, como una maestra de niños. Con ternura el apóstol nos dice que la gracia nos enseña como a niños. Podemos decir, hermanos, que hay un brazo de la gracia que Él tiene que meter en el fuego, ¿me hago entender? Para sacarnos de la condenación. Pero el otro brazo de la gracia es tan tierno como el brazo de una madre que cría. La gracia es una pedagoga, una profesora de jardín, que no solo salva, sino que enseña y educa a todos aquellos que ha salvado. La gracia es un don inmenso. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que la gracia es paciente. Por eso dice enseñándonos. La gracia nos enseña. La gracia toma a todos sus hijos.
O Dios en su gracia toma a todos sus hijos que ha salvado en gracia y los conduce pacientemente, delicadamente, tiernamente. Usted, después de ser hijo de Dios, usted vivió en el mundo y se ve, al menos por lo que se ve, que Dios lo trató muy bien, aun cuando usted estaba en el mundo. Le dejó unas cicatrices, pero por supuesto, para que nunca olvide de dónde fue traído. Con cuánta paciencia Dios lo trató antes de usted venir a Cristo. Cuántas veces la guillotina estuvo a punto de caer sobre su cuello. Cuántas veces el piso debe haberse abierto para recibirlo allá abajo y el Señor le preservó la vida. Imagínese Dios cuidándolo a usted de borracho, de imprudente. ¡Qué gracia de Dios! Pero ahora lo trae al Señor. Y después, hermanos, hablemos de nuestro desempeño en Cristo nuestro Señor. Con cuánta gracia hemos sido recibidos. Oh, hermanos, Dios no nos ha pagado, luego que nos salvó, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni a nuestros pecados, que aún después de Cristo han sido muchos. Dios nos ha tratado con cuánta paciencia. ¿Cuántas veces nos ha avergonzado por nuestro pecado? Lo ha hecho secretamente, pero no como debió ser muchas veces, públicamente. Nos ha tratado con ternura, con paciencia. ¿Cuántas veces enseñándonos el mismo principio una y otra vez? Con cuánta ternura una y otra vez, no haciendo que nuestros pecados se vuelvan sobre nuestras cabezas. Muchas veces, la mayoría de veces, generalmente, volviéndonos bien en cambio del mal que debimos haber recibido. Porque la gracia es una maestra tierna, la gracia es sabia, porque la gracia enseña. Nos enseña de acuerdo a nuestra medida, hermanos. Dios no nos da lecciones más allá de lo que por ahora nos puede dar. El Señor mismo le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no, vayamos despacio. Esa es la gracia maestra. Va al paso que usted va, pero también, hermanos, es una maestra de universidad también, por supuesto. La gracia es una maestra eficaz porque no solo nos provee de conocimiento, sino que realmente nos enseña algo. La gracia hunde el conocimiento a lo profundo, aplica, afirma el conocimiento de las cosas de Dios. Así que no solo la gracia nos hace proveer conocimiento, sino que la gracia nos adiestra, nos entrena de manera eficaz. Así que luego que la gracia salva a un individuo, esto es, que lo justifica, la gracia se convierte en una maestra de santificación. ¿Qué enseña la gracia? Al menos 3 asuntos en este texto. ¿Qué enseña la gracia? Primero, enseñándonos que, versículo 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Primero, ¿qué enseña la gracia? Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahí está Dios en su gracia, pero como la gracia aquí está siendo personificada, hablemos de la gracia como haciéndolo. La gracia nos somete día a día a estas lecciones. ¿A qué lección? Y usted puede saber si la gracia de Dios ha operado y está operando en usted al ver esto. Porque nos enseña a renunciar a lo que es impío. Lo impío es lo opuesto a piadoso y a los deseos mundanos. La gracia nos enseña no solo a qué renunciar, sino a renunciar. ¿Entiende el punto? No solo a qué debemos renunciar, sino nos enseña a hacerlo. De verdad nos enseña, hermanos,
a renunciar a lo impío y aún a los deseos. Esto es grande, hermanos, porque la gracia nos enseña a renunciar no solo a la conducta impía, sino a los deseos que quizás nadie conoce sino usted. Y la gracia nos enseña desde adentro no solo a abandonar cierta manera de vivir o conducta, sino que nos enseña desde adentro a renunciar al pecado, a los deseos. La gracia se opone a los deseos de pecado. Esto es que la gracia nos enseña a renunciar no solo a la conducta, sino al motivo, al hecho como al deseo, al anhelo. La gracia, hermanos, es poderosa porque realmente transforma a un individuo. La gracia no está solo interesada en limpiar por fuera del vaso o del plato. La gracia está interesada a enseñarnos a renunciar y de hecho lo hace. La gracia nos enseña a través de la palabra y por el poder del Espíritu. Y así la gracia nos enseña lecciones para que aprendamos a qué renunciar y a renunciar, pero también, hermanos, la gracia nos enseña a través de providencias provistas que son santificadas para nuestro favor. Ya que estamos en su escuela, entonces la gracia va a usar la palabra y el Espíritu, por supuesto, pero también va a usar providencias que la gracia santificará para nuestro provecho. ¿No se ha puesto a pensar, hermano, que bajo una misma providencia una persona toma para un lado y otra para otro? ¿Por qué bajo una misma providencia? Vamos a suponer, no sé, alguien es un cristiano, usted ve, hay dos cristianos, ambos experimentan una bancarrota y uno se apoyó en eso para ir al mundo y otro se volvió más consagrado. Yo le voy a decir por qué. No porque uno sea más pilo que el otro, sino porque la gracia le enseñó a uno y no al otro. Porque la gracia, hermanos, nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar, a morir. La gracia nos desanima al pecado, obstruye nuestra vía al pecado, nos vivifica contra el pecado. Pero le dije que la gracia enseñaba 3 lecciones. La segunda es, la primera, ¿qué nos enseña la gracia? A renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. La segunda materia de la gracia es que nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así como una madre que no solo enseña a su niño el no, sino lo que debe hacer, también la gracia, hermanos, no solo nos enseña a renunciar al pecado y a sus deseos, sino que nos enseña a vivir ahora, sobria, justa y piadosamente. La gracia nos desanima al pecado, nos ayuda a renunciar, a morir al pecado, pero por otro lado nos conduce como niños a los amplios caminos de la piedad. La gracia es profesora de la piedad, de la pureza, de la santidad. Es una maestra de virtud. De manera que donde la gracia salvadora ha operado, no solo un individuo fue sacado de la culpa, del poder, y librado de las consecuencias eternas del pecado, sino que la gracia ahora, porque dice el texto, ahora le ayuda a renunciar a lo impío y a vivir de cierta manera. Gente todo el tiempo dice, no estoy seguro si soy salvo o no. Pues ahí tiene una evidencia de donde la gracia opera. ¿Ya? Ahí tiene. Son 3 lecciones, pero vamos en la segunda. Primera, que usted empieza a ser desanimado en la vida de pecado. ¿O usted de dónde cree que le vino
ese asunto de querer pecar y en su interior ser retenido para no pecar. ¿De dónde le vino? ¿De usted? No, usted no es así. Usted es el que pecaría. Ciertamente, el 100% de las veces. ¿De dónde vino esa fuerza o esa consideración que le dijo, no? Recuerde a Cristo, recuerde el Evangelio. ¿Quién le dijo? ¿El diablo? No, él no habla así. ¿Usted? No, usted no habla así. Pero ¿quién le anima a vivir de forma piadosa si no es el Señor? Esos deseos de hacer la voluntad de Dios no provienen de la carne, provienen de Dios. Dice que la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Lo que se entiende sobriedad, la piedad operando en nosotros mismos. Justicia, la piedad operando en el trato con los demás. Y piadosamente, la piedad operando hacia nuestro trato con Dios. La gracia enseña, hermanos. La gracia enseña. O en otras palabras, hermanos, Dios en su gracia nos enseña pacientemente. Note que es interesante que gente esconde tras la gracia su pecado o su ánimo de pecar. Y razonan así: pues ya que estamos en la gracia, entonces podemos pecar, pues Dios en su gracia, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Que la gracia enseña es a dejar de pecar. La gracia enseña y guía e instruye a abandonar el pecado y a seguir la vida de piedad. Y es interesante que dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, lo que quiere decir que la gracia no es esa virtud solo que nos va a dar la bendición al final, sino que la gracia opera ahora. Por supuesto que la gracia nos va a dar la bendición final de la salvación de nuestras almas, pero dice para que vivamos en este siglo, o sea, ahora. La gracia no solo se evidenciará el día del juicio, la gracia se evidencia ahora, en este siglo, haciéndonos vivir de forma piadosa. Y ahí es donde usted ve la gracia. La gracia no tiene que ver con el letrero de una iglesia, hermanos. ¿Cuántas iglesias hoy tienen el letrero de la gracia para encubrir pecado? ¿Y cuánta gente cree en las doctrinas de la gracia para encubrir su iniquidad? La gracia enseña a no pecar. La gracia enseña a apartarnos del pecado, de tal forma que si usted era algo, ahora la gracia lo desanima y lo ayuda a conformarse a Cristo. Si usted era un transgresor del día del Señor, la gracia le enseñará a no serlo. Si usted no es el que oraba, la gracia le enseñará a orar. La gracia le enseñará a ir a la Escritura, a soportar la prueba y la tentación. Porque si la gracia no enseña es porque no está. Porque la gracia enseña. Es una maestra. La gracia opera en este siglo en los hijos de la gracia. No solo es gracia restrictiva, es gracia habilitadora. Es gracia que enseña la vida de Dios, la vida celestial. No solo nos enseña la conducta celestial, nos enseña aún los deseos celestiales. Pero finalmente, ¿qué más nos enseña la gracia? Bueno, dice el versículo 12, para tomarlo desde el contexto, enseñándonos la gracia, esta que se ha manifestado, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La tercera lección de la gracia, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La tercera lección de la gracia es que la gracia nos enseña a aguardar
a esperar la manifestación de Cristo y la gloriosa eternidad. Es una lección de la gracia que no muchos piensan que la gracia enseña, pero la gracia enseña a sus hijos a esto mismo. La gracia como profesora, como maestra o pedagoga, nos enseña a esperar. A esperar. Y nos enseña a esperar no algo en esta vida, a esperar la venida de Cristo, lo cual el apóstol le llama la manifestación gloriosa, y nos enseña a esperar la eternidad, o lo que el apóstol llama la esperanza bienaventurada. Hermanos, un hijo de la gracia no solo se reconoce por ser librado de la culpa, el poder y las consecuencias eternas del pecado. Un hijo de la gracia no solo se distingue por lo que la gracia le enseña a renunciar. Un hijo de la gracia no solo se distingue por lo que la gracia le habilita para hacer, sino que un hijo de la gracia se reconoce por lo que está esperando hoy. Hoy, ¿qué espera? ¿Un mejor presidente? ¿Lo tendremos? ¿Cuándo hemos tenido uno bueno? ¿Una mejor condición social? ¿Eso es lo que usted espera como creyente? ¿Mayores libertades sociales? ¿Esa es su esperanza? ¿Qué espera? ¿Pensionarse y vivir mirando un paisaje? ¿Eso es lo que espera? ¿Qué es? ¿Su sanidad? ¿El cuerpo? ¿Qué espera? ¿Qué es lo que está esperando? Un hijo de la gracia se reconoce por lo que espera, por lo que hoy lo mantiene de pie, sin rendirse. Nosotros no tenemos, perdóneme la palabra coloquial, un contentillo cada vez que algo nos va mal. Tenemos una esperanza, no un contentillo, una esperanza. Y nosotros estamos esperando, hermanos, dos cosas a la verdad. Una, que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Realmente lo estamos esperando. La gracia como maestra nos sienta en nuestros pupitres y nos enseña lo siguiente. En algún momento aparecerá nuestro Señor, el objeto de nuestra fe, aparecerá en las nubes, literalmente, en su cuerpo visible, y pecadores justificados y los pecadores que no se han arrepentido, todos lo veremos, y el Señor recogerá a su pueblo y lo llevará tras sí, y luego vendrá el juicio final. Nosotros no estamos esperando. No es simbólico, hermanos, no es una película que nos hemos inventado en la mente. Cada día miramos al cielo y no nos quedamos mirando en las nubes. Oh, qué bonita la creación, los cielos cuentan la gloria, qué bonito. Sí, eso también pensamos, por supuesto. Pero esperamos un día, allá arriba, aparecerá nuestro glorioso Salvador. Le veremos, hermano, le veremos un día. Y le veremos descender glorioso. Este mundo no ha visto esa versión de Cristo. Le veremos. Su manifestación gloriosa, dice la Escritura. La gracia nos enseña a aguardar la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero también estamos esperando la eternidad, hermanos. Nuestra patria no es aquí. Y gracias a Dios por darnos una patria que no nos deja enamorarnos mucho de ella. Pero nuestra patria no es aquí, nuestra ciudadanía no es aquí. Venimos de paso, somos peregrinos, y la gracia nos ha enseñado a aguardar las mejores cosas, no para un mañana incierto, las cosas irán mejor, no hay cuerpo que aguante. No, hermanos, la gracia nos está enseñando a esperar la eternidad. La gracia nos esperanza. La gracia no nos deja afanar.
a esperar lo mejor de aquí y el ahora. No, la gracia nos dice tranquilos, ya viene, ya viene. Recuerden que son elegidos para mayores cosas. El cielo no lo esperen aquí ni lo procuren aquí. El cielo vendrá más allá, vendrá después de Cristo. La gracia nos da esas lecciones, hermanos, cada momento. Esas lecciones moldean profundamente nuestra manera de vivir aquí. Esas lecciones de la gracia moldean la manera en la que pensamos, vivimos, esperamos y morimos. La gracia enseña, porque la gracia es una maestra. Déjenme concluir con esto. Y es que el apóstol Pablo desea también que miremos y nos volvamos a mirar por qué la manifestación de la gracia fue posible. Esto es, hermanos, qué hermosa es la gracia de Dios que salva y enseña, que rescata a un pecador, pero lo educa para el cielo. Gloria a Dios, pero el apóstol dice, con todo esto, que es una gran bendición, gloria a Dios, nunca olvide cuál es el origen de esto. Nunca olvide cuál es el origen de por qué pecadores como nosotros podemos disfrutar de esta gracia que nos salvó del pecado, sus consecuencias, y cuál es el origen de por qué la gracia nos enseña. Dice entonces, hermanos, la última parte del versículo 13 y el 14, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y aunque entendemos, hermanos, que la gracia puede ser correctamente rastreada en la eternidad, el apóstol Pablo nos dice, y no olvide lo siguiente, que esta gracia que usted recibió, en la que está, solo fue posible porque Jesucristo se dio a sí mismo. ¿En qué está pensando, hermano? ¿En un dulce pesebre iluminado? ¿En una vaca a un lado y un borrico al otro? No. El apóstol Pablo está pensando en el mayor y más grande evento que este mundo ha podido presenciar hasta el momento, cuando nuestro Salvador fue izado en la cruz, llevando nuestra porquería y maldición sobre su cuerpo. Ay, hermano, gracia para aquí, porque para el de la cruz hubo toda justicia. Hay bendición y beneficio para el pecador, porque para el sustituto no se le alivianó ni un centímetro de la ira de Dios. El apóstol Pablo dice que bueno que disfruten, pero nunca olviden que fue a precio de la sangre del Cordero de Dios, del único sin pecado, del único que nació sin pecado, vivido sin pecado, muerto sin pecado personal, pero que trajo sobre sí y quiso cargar con la maldición de su pueblo. Nunca olvide que si hay una faz sonriente para usted, es porque Dios ocultó su rostro de su propio Hijo en la cruz. No se olvide que si la gracia a usted lo rescató, fue porque a Él lo abandonó, que si la gracia a usted le enseña, fue porque a Él lo despreció. Quien se dio a sí mismo para rescatarnos de toda iniquidad y para crear un pueblo celoso de buenas obras. Nunca olvide que si la gracia es gratis para el pecador, es porque fue costosa para el mediador. Recuérdelo.
nunca lo olvide. Que este regalo que usted y yo tenemos tiene un envoltorio de sangre. ¿Lo entiende? La gracia debe ser rastreada siempre a nuestro Señor Jesucristo, quien, usted nota en el texto, se dio para estos dos motivos: rescatarnos de toda iniquidad, eso es gracia salvadora, y enseñarnos que renunciando, etcétera, vivamos como un pueblo celoso. Esa es gracia maestra. En Juan 1:17, el apóstol Juan, sí, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 1, 9 y 10 dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada. ¿Recuerda? La gracia se ha manifestado. Bueno, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De la sangre de su cruz brotó esta gracia para pecadores como nosotros. Del mejor don, que es Cristo, surgió el mayor de los dones, que es la gracia. Y todo esto, hermanos, sin que usted y yo lo hubiéramos merecido y que hubiéramos hecho algo para merecerlo. Por eso el apóstol dijo que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Le voy a dar un consejo para ser consecuentes con la fe. Gente se despierta, gente cristiana, y dice: ay, Señor, gracias por la vida. Porque, hermanos, ¿verdad? Porque desde aquella vida ya todo, ¿no? No, hermanos. ¿Cuál es el mayor don? La gracia. Usted pudo haberse levantado hoy como un hijo de ira. ¿Y sabe cómo se levantó hoy? Como un hijo de la gracia. Y si hubiera muerto, ¿cómo muere? Como un hijo de la gracia. Por eso dijo el salmista: porque mayor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿De qué le serviría su vida y su salud si se levanta como un enemigo de Dios? Si respira como un enemigo de Dios, si vive y sonríe y trabaja como alguien enemistado con Dios y puede colocar su cabeza en la almohada enemistado con Dios, ¿qué tipo de vida es esta? Pecador, que no ha venido a Cristo. ¿Qué tipo de vida es esto? Poder vivir y poder dormir como un pecador. Pero usted debe darle gracias a Dios, porque hoy día, además de vida, tiene gracia, el cual es el mayor don. Hermanos, vivimos para alabar su gloriosa gracia. Alabemos a Dios por su gracia. Rindámonos al Señor en su gracia y aprendamos todas las lecciones de la gracia, hermanos. Es un beneficio que tenemos en Cristo.